Bien, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, que es la cuarta sesión. Pasaremos a lo que es el tema de los derechos reales. Tendremos que seguir con el nuevo tema, que son los derechos reales. Y empezaremos por lo que es el derecho real de propiedad. Estos serían los temas que corresponden a derechos reales. Derecho real de propiedad, que es el que vamos a ver en principio, y después veremos copropiedad, condominio y tiempo compartido, qué características tiene cada uno de ellos como modos de adquirir la propiedad, lo que es el derecho real de usufructo, derechos reales de uso y habitación, lo que es la servidumbre, que aunque ya se vio en la licenciatura, lo retomaremos porque finalmente entra como parte de los derechos reales, es decir, el derecho que se tiene respecto de un inmueble y cierta función que se realiza en ese inmueble. Dicho sea de paso, por ejemplo, la misma servidumbre de aguas o la servidumbre de paso, que es muy común en los ranchos, en la zona rural, e incluso en zona urbana, cuando al costado de un inmueble se permite el acceso hacia la parte trasera y entonces hay una servidumbre de paso. Y brevemente sobre lo que es el derecho de autor. Cuando viene el siglo XVIII y viene esta transformación del Estado francés, se firma un documento que sirve de fundamento después para los derechos humanos y que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Hay algunos historiadores y sociólogos que asumen que quizá al firmar el documento Luis XVI iba a salvar el pellejo, iba a salvar la vida, obviamente nada más lejos de la realidad, porque como quiera fue guillotinado, ¿no? Le cortaron la cabeza. Cuando viene esta transformación en el siglo XVIII en la Francia y cuando empieza a emerger la República, aparecen ideologías muy importantes para nosotros. Primero, existe un pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, se escribe Rousseau, se pronuncia Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Y Juan Jacobo Rousseau escribe una obra que se llama El Contrato Social, que ya debieron de haberlo leído ustedes. Esas son obras clásicas obligadas para un abogado. ¿Qué dice el contrato social? El contrato social se remite a la idea de que nosotros, pueblo, nosotros, ciudadanía, te permitimos a ti, Estado, que tú vas a ser nuestra autoridad. A ti te permitimos que tú nos controles y tú nos apliques las leyes. Nosotros, pueblo, te permitimos a ti, Estado, que tú nos apliques leyes, pero que estas normas también te involucren a ti. Porque si no es así, caeríamos en la misma situación de estas monarquías absolutistas, donde el Estado se va en banda y ejerce el derecho a su criterio y ejerce las normas a su voluntad. Y si no, para muestra un botón, Enrique VIII, cuando le niegan el divorcio con Catalina de Aragón, al fin rey, emite una ley en la cual se declara nula la relación matrimonial con Catalina de Aragón y contrae nupcias con Ana Bolena. Al fin el rey y hace las leyes que quiere. Ha sido más despótico de como la ley de Herodes, ¿no? La película. Como la película Ley de Herodes. Bueno, el sentido es parecido. El sentido es parecido. Hace la ley como te viene en gana. Ese es el sentido. Y entonces aquí aparece un primer momento claro e importante del Estado de Derecho. Que hoy es pilar para el ejercicio mismo del Estado. No puede pensarse en un Estado de Derecho
y México no puede asumirse como un Estado social y democrático de derecho, pues si no respeta los derechos mínimos de los ciudadanos, y dentro de los derechos mínimos de los ciudadanos, ya vimos que dentro de los atributos, uno es el de propiedad o patrimonio, y el patrimonio nos lleva al entendimiento de lo que es la propiedad, por eso estamos hablando de ello. Este es un pensamiento que surgió acá. Otro pensador importante para nosotros tiene que ser, sin lugar a dudas, Montesquieu. Montesquieu, escribe Montesquieu, o sea, Montesquieu. Él propone, a partir de un viaje que hace a Inglaterra, donde aprecia que el parlamento inglés está en equilibrio de poderes, y esto se debe, lo del equilibrio de poderes en Inglaterra se debe a que existen dos cámaras, la Cámara de los Lores, que están arriba en la burguesía, cercano al poder, y la Cámara de los Comunes, que finalmente representa a la ciudadanía, al pueblo. Este equilibrio de poderes lo traslada Montesquieu a Francia y dice: los estados modernos, lejos de actuar como las viejas monarquías, tienen que actuar a través de un equilibrio de poderes. Y entonces Montesquieu propone que los nuevos estados tengan un poder que haga las normas, alguien que administre y alguien que resuelva las controversias. Y tenemos los tres poderes que hoy todos los estados contemporáneos que vienen generándose o que se han generado desde esta tesitura están conformados así. Pasa este evento, este momento del siglo XVIII, y empieza a funcionar la nueva forma de Estado desde la perspectiva de la República. Napoleón Bonaparte recluta a sus abogados, a su cuerpo de juristas, los pone a chambear y empieza a generar normas importantes, entre ellas materia civil y materia de comercio, dos emblemas del derecho privado. Vamos a borrar un poco. Hay que recordar que en este momento, después del siglo XVIII, o como parteaguas del siglo XVIII, siguen existiendo los ideales de imperialismo y de colonialismo. Abogados, ¿qué es el imperialismo y qué es el colonialismo? Importante para nosotros cuando hablamos de la propiedad, porque después de que pasa este siglo XVIII, después de que se asumen las primeras repúblicas, los primeros estados modernos, contemporáneos, diríase después, tienen una forma peculiar de manejar la propiedad, y ahorita vamos a aterrizar en México. Siempre que tenemos un sufijo ismo, significa corriente, tendencia, visión. Una tendencia, pues un ejemplo es el mismísimo Imperio Romano, pero consiste en que hay un Estado que tiene superioridad respecto de otro y lo somete a las condiciones de este Estado más fuerte. Bueno, pues todo el siglo XIX y principios del XX fue una manifestación constante del imperialismo, porque los países empezaron a ejercer este poder no solamente desde la perspectiva de poder conquistar e invadir, sino además de hacer colonia. Es decir, que un Estado sirva económicamente para fortalecer a este. Así que Inglaterra pues tuvo sus colonias en África, la India fue colonia de Inglaterra también, Portugal, España y otros tantos imperios empezaron a tener sus colonias. La colonia servía para que económicamente se fortaleciera. ¿Hacia dónde se iba la riqueza de México? A España.
Cuando se debilita el Imperio Español, Bonaparte llega hasta la península. Y hay una importante influencia francesa en España. Por eso nuestro Código Civil y el Código de Comercio es una herencia del Código Napoleónico. Entre paréntesis, pues recordemos que el Código Civil es del siglo XIX, fines del siglo XIX. Así de nuevo está el Código de Comercio. Y el Código Civil desde 1932. Entonces, estos estados empiezan a transformarse en su forma de desarrollarse, poner un equilibrio de poderes, con un manejo particular respecto de su forma de ejercer el dominio y el control, y se da un colonialismo muy arraigado. Desde aquí surgió este concepto de las economías centrales y las economías periféricas, y todas las colonias lo que hacían era fortalecer a otro estado. Llegamos al siglo XX, viene la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, viene la Segunda. ¿Y en México qué es lo que sucede? Bueno, en México tenemos un problema nosotros desde la independencia. Primero, una revolución donde tratamos de separarnos del yugo español, y una necesidad permanente de que los campesinos tengan tierra para trabajar. Entonces, por un lado es romper con el gobierno, eliminar esto, y que México dé paso hacia una trayectoria y una ruta de independencia, un Estado independiente. Vienen los tratados de Córdoba, no se da reconocimiento así como se pudiera pensar de que pues ya México es independiente. No, en realidad se fue perdiendo poco a poco el poder y gobierno. Ustedes saben que de control remoto es muy difícil gobernar. Sin embargo, hubo estados que duraron mucho más tiempo, mucho más tiempo. Bueno, el estado de la India apenas fue hasta el siglo XX que logró su separación de Inglaterra, ¿no? El estado de Israel como tal se consolida hasta después de la Segunda Guerra Mundial, por mencionar algunos. Bien, viene este estado independiente y México se asume como una república federal, y lo más importante, que la Constitución del 1824, México, al asumirse como República Federal, se establece que la única religión que tiene que haber en México, va a haber en México, es la católica. Para que nos demos una idea del arraigo de la Iglesia en el Estado mexicano. En el contexto de las guerras de reforma, medio siglo, viene otra segunda constitución, que es la Constitución del 57, y habla de una separación de la Iglesia y el Estado. Y en la Constitución del 57 se dice: somos una república federal laica. Y esto tiene un significado importante para el manejo de la propiedad, porque se empieza a denostar qué aspectos son privados, qué aspectos son públicos del Estado y qué aspectos son de la Iglesia, y qué propiedad tiene la Iglesia que el Estado no es útil. Y viene la amortización de bienes de la Iglesia. Ya empieza a dejarse muy claro desde acá qué es la propiedad en México. Acá se hace una separación. Hay bienes que son de la Iglesia que le son útiles al Estado. Benito Juárez, con ese carácter masónico que tenía, pues fue importante para esto. Viene el fin de siglo, viene un movimiento revolucionario, y el contexto es parecido al que originó la independencia. ¿Por qué parecido? Sigue habiendo una necesidad de tierra, una necesidad de propiedad de tierra para poder trabajar. Sigue habiendo pobreza, y esto origina un movimiento de revolución. Bueno, viene primero a poner orden antes de que termine el siglo Porfirio Díaz. Él pone orden, pone control, mando, pero después de 30 años, y si
siguiendo o permaneciendo algunos sectores olvidados del país, nuevamente tenemos el mismo contexto: una necesidad de tierras y pobreza. Y se da inicio al movimiento de revolución. Termina el movimiento de revolución y, por virtud del ejército constitucionalista de Venustiano Carranza, el 5 de febrero del 17 en Querétaro, se promulga nuestra tercera constitución. Y uno de los artículos emblemáticos es el artículo 27. ¿De qué habla el artículo 27? De la propiedad. Y se establecen entonces algunos principios emanados de la Constitución, por ejemplo el principio de propiedad originaria, ¿qué dice el principio de propiedad originaria? Todos los bienes originalmente son de la nación, a diferencia de cómo funciona el Estado norteamericano, por señalar un ejemplo. Acá, si nosotros nos encontramos un tesoro, en lugar de decir somos inmensamente ricos, podemos decir somos inmensamente desgraciados porque todo nos lo van a quitar. Lo mismo si en el suelo del terreno hay petróleo, el norteamericano daría de ricos porque tendría riqueza, como los tejanos, ¿no?, que se sienten hasta parte importante de Estados Unidos porque ahí está el petróleo. Y acá no, acá sabemos que por razón de utilidad pública el Estado te lo va a quitar, porque todo es de la nación. Y así como hay un principio de propiedad originaria, existe el principio de propiedad derivada. Es decir, que el Estado, pues consciente de que no puede administrar todo y que la ciudadanía también tiene ciertos derechos respecto de bienes, pues permite que haya concesiones o permisos respecto de los bienes. Y entonces entendemos que aquellos sectores que son exclusivos del Estado, como telecomunicaciones, investigaciones en el espacio aéreo, carreteras, todo esto, que son sectores de origen del Estado, pues empiezan a dar concesiones para que los particulares puedan desarrollar esas actividades. Y además, dos cosas importantes: se desprenden las dos formas de tenencia de la tierra que hay en México. ¿Cuáles son? Tenencia de la tierra. Uno, ejido. Dos, Propiedad. pequeña propiedad. Algunos dicen que fue un gran triunfo de la revolución, el reparto agrario, que ya traía antecedentes, pero finalmente después de la Revolución Mexicana queda muy marcado en la Constitución la política agraria de México. ¿Qué es la política agraria? Bueno, pues que se trabaje la tierra para que produzca y México crezca económicamente. Y por un lado existen las tierras que otorga el Estado ante la solicitud de al menos 20 campesinos, de acuerdo a la ley agraria, y le hacen la petición para que tengan tierras para trabajar. Y por resolución presidencial viene el decreto, se publica en el Diario Oficial de la Federación y se dice: dótese de tantas hectáreas al núcleo tal, ubicado en tal, y ahí está elegido. No quiere decir que porque se reparta la tierra ya en automático va a haber riqueza. Obviamente sabemos que el ejido excepcionalmente ha generado riqueza, pero la regla nos dice que el ejido ha sido un retroceso para el país por muchas cosas. Podemos analizarlo, esto no es materia, estamos en otro área, pero bien podemos sumar aspectos sociales, culturales, económicos, políticos, la mismísima corrupción, la forma de ejercer, hay muchos factores. Y un paternalismo que se generó a medio siglo pasado, donde el papá gobierno te daba todo, ¿no? Te da hoy la semilla, te doy los insumos, te doy el tractor y todo casi a fondo perdido y no se produce.
La otra forma de tenencia de la tierra es la pequeña propiedad y es la que nos permite a nosotros como particulares comprar y vender o hacer traslación de dominio a partir de ciertos bienes inmuebles y poder comprar cosas como propietario. Todo este esquema, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Todo esto es bajo una ideología o una teoría político-económica, que es el capitalismo. ¿Puedo borrar acá? Sí. Decíamos que en el siglo XVIII apareció la revolución industrial y esto acelera los procesos de producción en el sentido de que va a permitir el incremento, generación de riqueza e incremento de capital. Y entonces, desde entonces aparece la corriente o teoría político-económica capitalista. Podría decirse que la cuna del gran capitalismo es Inglaterra, y de ahí se transfiere al resto de Europa, incluso llega a América con Estados Unidos. Y esto significa el incremento de riqueza. Concentración, incremento de riqueza, pero esto trae como resultado una división de clases. Hace muchos años en México podría decirse que existía la clase alta, la clase media y la clase baja, y además sus subdivisiones. Hoy con el modelo neoliberal, que es expresión capitalista, pero ya ha pasado por una globalización y por otros aspectos, pues este triangulito de distribución de riqueza se ha ido desvaneciendo al grado tal de que aquí hay una pequeña concentración de personas con mucha riqueza y se ha desaparecido esta división prácticamente para dar paso a una gran clase baja con poco dinero. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, su característica medular es que concentra riqueza en unos cuantos y genera pobres. Este es un resultado inherente del neoliberalismo. Y todo esto es una forma de manejar la propiedad y la riqueza, e incluso una forma de manejar los medios de producción. Abogados, ¿quiénes manejan los medios de producción en el sistema capitalista? Los dueños. Los dueños. ¿Quiénes son los dueños? Los particulares. Los particulares. ¿Cuál es la ideología completamente opuesta al capitalismo? El socialismo. Apareció hace siglo y algo el famoso Carlos Marx y aparece la visión socialista. ¿Qué dice Carlos Marx? Carlos Marx no habla de una división de clases, habla de una sola clase social, integrada por ¿quiénes? ¿Quiénes forman esta clase social? Una sola clase social. Todas estas personas, nosotros ciudadanos, trabajadores, conformamos un grupo que se llama proletariado. Proletariado significa el que genera gente, el que genera prole. Pero es la gente que trabaja. Y esta gente que trabaja, con su trabajo, le genera riqueza al Estado. El Estado, que a diferencia de acá, que los medios de producción es de los particulares, acá lo tiene el Estado. El Estado es el que dice, yo controlo, yo digo cómo se produce, cuándo se produce. Yo digo cuánto, cómo, dónde. Yo tengo los medios de producción. Esa es la diferencia social. Entonces el manejo de la propiedad es entendible que es diferente al nuestro, a nuestra perspectiva occidental, por así decirlo. Acá el que controla todo es el Estado, el que tiene los medios de producción es el Estado, el que maneja las materias primas es el Estado. Y es el Estado el que tendría que regresar esta riqueza
hacia cada uno de sus ciudadanos. Pregunta: ¿de qué forma regresa esa riqueza? Aquí aparece el concepto del Estado benefactor. ¿Qué es el Estado benefactor? El Estado benefactor es esta cabeza, así como hay acá Estado también, pero quienes manejan la producción y los medios son los particulares. Este Estado es la autoridad, es el gobierno, el que tiene que regresar esta riqueza que se generó en forma de satisfactores: vestido, comida, vivienda, salud, por decirlo menos. El Estado tendría que regresarle a cada uno de los ciudadanos estos beneficios. Por eso se entiende, cuando se arraigó el socialismo y el comunismo en el siglo XX, que fueran tan herméticos los estados socialistas. Eso sí, como hay una sola clase social, me permite racionar, y a cada uno un par de zapatos, un overol, una gorra, a cada uno una ración, a cada uno su atención médica. ¿Sí me explico? Casas para todos, y muchos países se consolidaron en esta nación, en este tipo de teoría político-económica. Y ahí está la China, está la Rusia, está Corea del Norte, está Vietnam, están N países que se consolidaron en este esquema. Ya después, punto aparte, vendrían corrientes que analizarían esta mala aplicación de la teoría de Marx. Surgió en Alemania la famosa escuela de Frankfurt, no sé si esta parte la recuerden o la vieron. La escuela de Frankfurt critica la forma en que los estados manejan esto. ¿Por qué? Dicen los de la escuela de Frankfurt: espérenme tantito, Marx decía que la riqueza tendría que regresar a las personas. La realidad es que el Estado ha manipulado la riqueza y a cuentagotas le va dando a las personas, a su pueblo. Se está aplicando mal la teoría de Marx. Esto significa una crítica importante en Alemania. Acuérdense ustedes que después desde el 29, 30, 32 empieza a consolidarse el nacionalsocialismo en Alemania. Hitler consolida el Tercer Reich y se vuelven estos de la escuela de Frankfurt enemigos de Hitler, y Hitler los empieza a perseguir. Los de la escuela de Frankfurt se van a Suiza, después de Suiza se van a Chicago, forman la escuela de Chicago, pero son críticos a esta forma en que el Estado maneja la riqueza a cuentagotas y la regresa de a poquito con su gente. ¿Por qué toco esto cuando el tema es la propiedad? Porque los medios de producción también son propiedad. Porque hoy, para que México se pueda pensar que va a crecer, es porque yo tengo que estimular de qué manera impulso la riqueza y la producción a partir de estos medios de producción. Estamos en un esquema neoliberal. El socialismo desde 1989 prácticamente feneció cuando la caída del muro de Berlín. Y los estados que se habían consolidado bajo el esquema socialista comunista, pues empiezan una fase de transformación importante. Tanto así que pues tuvieron primero que asimilar un fracaso, porque al decir que el socialismo ya no da para más y haber consolidado los estados desde esa perspectiva, pues significan una transformación de fondo. Y traúmate, porque no sirvió el socialismo. Y de entonces para acá aparece una consolidación nueva del capitalismo que se llama neoliberalismo. Ya pasó por la globalización después del 89 y viene el neoliberalismo en el que nos encontramos ahora, y que tiene que ver con el manejo de propiedad, el flujo de mercancías que hoy se maneja, que evoluciona a 100 a 200 años de todo esto que estamos diciendo como parteaguas, que fue el siglo XVIII. Y que desde el punto de vista socialista, el Estado es el que controla los medios de producción, controla la propiedad. De hecho, les recomiendo una película, no sé si la vieron, se llama Dr. Zhivago. Dr. Zhivago exhibe cómo es que sucedió esto de la revolución de octubre, la revolución bolchevique, y cómo es que aquellos que tenían propiedad, cuando se da esto, adiós propiedad. La casa se la reparten, empiezan a vivir gente adentro, lo que tenías, olvídate, ya no es tuyo, es del Estado, y viene una expropiación de todo. Hoy imagínense si México, obviamente el socialismo
no impera, pero si viniera una transformación de izquierda en México con ciertos tintes de esta característica, el valor de la propiedad y el sentido del manejo y riqueza de los bienes sería diferente. Entonces es importante que lo tengamos presente cómo es que evoluciona el socialismo y el capitalismo en tanto corrientes que tienen que ver con el manejo de la propiedad y de los bienes. Hoy el Estado mexicano puede afectarte un bien tuyo por razón de utilidad pública. Así de que si tienes un terreno y por ahí va a pasar una carretera, pues no te voy a pedir permiso, te voy a avisar que por razón de utilidad pública se va a trazar una carretera y tu terreno resulta afectado. Y entonces procederá la famosa indemnización y ahí tendrá el gran pleito en qué tanto me va a indemnizar esto. ¿Cuánto me va a dar y cómo me lo va a dar? ¿En una sola exhibición o en paguitos? Y ese ha sido el problema, por ejemplo, cuando se construyó la autopista de Veracruz o la de Córdoba, pues que hay indemnizados y pues qué tanto les pagan. Y eso tiene que ver con la propiedad y tiene que ver con los bienes. Esto es parte de la historia, parte de los antecedentes del manejo de la propiedad y de los bienes en México. Esta es una parte nada más. No profundicé, por ejemplo, en la amortización de los bienes del clero, de que después, iniciando el siglo XX, vino la guerra cristera, iniciada por Plutarco Elías Calles, cuando quiso hacer a rajatabla esta separación de iglesia y del Estado, vino una prohibición de culto, vinieron un arrebato de bienes de la iglesia, muebles e inmuebles, porque saqueaban de las iglesias, saqueaban los templos, y fue con una época en la que tuvieron que ir a esconder los cálices, copas y todo lo demás que era de oro, porque eran saqueos indecibles, ¿no?